A partir de este momento comienza Marcianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Amable audiencia de esto que hemos denominado Marcianos. Ya estamos en cabina con Daniel Vanina. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Y está Danilo Dárdano. Esto tiene todas las características. Danilo Dárdano de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines, compañero con el cual hemos militado y hemos transcurrido parte de nuestra vida y la de él juntos. ¿Tú estás actualmente en Metalúrgico como presidente, secretario general? Tengo dos responsabilidades, una es la presidencia de la UNRWA y la otra, desde diciembre pasado, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. Confederación de Sindicatos Industriales, que pertenece a... Es una rama de... Es una confederación con 14 sindicatos actualmente. Por ejemplo, tenemos los químicos, los lácteos, los curtidores, los papeleros, yo le estaba y un largo etcétera. Le estaba diciendo a Daniel Vanina, que justamente te había escuchado, acá en la radio además, te había escuchado haciendo declaraciones sobre esta confederación y diciendo nada más ni nada menos que en determinado momento esta confederación de sindicatos industriales del Uruguay contenía a 400.000 trabajadores. Perdón, y que hoy por hoy contiene a 300.000 trabajadores. Una pequeña corrección. Lo que nosotros nos referíamos que en el año 88 ahí está, había 400.000 trabajadores manufactureros en Uruguay. Hoy, actualmente andamos alrededor de 110.000 cotizantes al BPS, o sea, 25% de lo que supimos ser. Y lo más preocupante, la sangría continúa. Tenemos en el día de hoy decenas de trabajadores y trabajadoras en seguro de desempleo y posibles cierres de fábrica en diferentes ramas. O sea, la industria viene en caída, ya venía, no es que vino solamente con este gobierno, ahora se profundiza. Por nosotros, en forma oportunista, cada uno lo entienda y no hay problema, nos hemos estado reuniendo con diferentes precandidatos como confederación para ver qué opinan sobre la industria, qué van a hacer. No sé si es casualidad o causalidad, por el momento con quien no pudimos reunirnos con nadie es del Partido Nacional. El resto nos juntamos con Unidad Popular. Debe ser que no creen demasiado en la industria, ¿no? No creen sí, o en realidad no quieren dejar la huella en el sentido de decir qué van a hacer. Porque no hacer nada también es hacer. No tener política industrial es tenerla. Nosotros realmente inclusive le mandamos la semana anterior un pedido de audiencia al presidente del directorio del Partido Nacional a ver si puede hacer alguna gestión con referencia a los precandidatos. Y bueno, si no quedará por eso, pero lo vamos a decir públicamente. Con estos hablamos, con estos no. Y bueno, que la población entienda lo que tenga que entender. Agradecimiento en especial a Leonardo Pereira, que ha hecho descender la nave en forma... estamos recorriendo un camino tortuoso, Daniel. No me mire así como que no entiende nada. Así es lo que estamos haciendo. Recorriendo un camino tortuoso. Prácticamente estamos pasando a tener un Marcianos de emergencia. ¿Por qué? Porque en el día de hoy vamos a tener a Sergio Somaruga, que debe estar al llegar, al caer, miremos hacia el cielo y roguemos que sí, que pase, que nos dijo que tenía problemas de tiempo, que podía estar de las 19 horas a las 19:40, porque es un dirigente sindical medio sui generis, trabaja.
No, con esto no estoy abriendo para nada. Mira, Danilo me hace Lo más así. duro que he escuchado últimamente. Danilo también trabaja y la mayor parte de los compañeros de la central, claro que trabajan. No, pero además trabaja en estas horas, ¿no? Son las horas que nos reparto. Pues el compañero ese es dirigente del CIPRA. Del SINTEP. Del SINTEP. La educación privada. Vamos a decir. La educación privada. En su momento era secretario general, no quiero hablar por él, creo que ahora hubo un cambio por la responsabilidad que él tiene a su vez en el secretariado del PICNT. Que está en el secretariado ejecutivo del PICNT. Exactamente. Perfecto. Y bueno, me llama la atención porque yo le pedí que viniera 5 minutos antes y ya son 5 minutos después. 5 minutos después. Bueno, está. En el Pero día, bueno, en el estamos día de jugados, ayer, ahí estamos justamente, jugados. y por recomendaciones de como hemos estado con estos temas de la seguridad social, inclusive Marita, que estuvo el programa pasado, Marita Rodríguez de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, un elemento tan destacado a nivel social y a nivel sindical como Marita Rodríguez, los veteranos de la seguridad social como Bertoni, que tanto hicieron por echar al agua este barco que hoy por día está surcando aguas enrarecidas y todo lo demás. Hablando de aguas enrarecidas, yo en la antesala de Marciano del día de hoy, y por consejo suyo, Daniel, escuché ayer de pe a pa, cosa que me parece que usted no hizo, por lo que anteriormente dialogamos, Sergio Somaruga en el programa La Letra Chica de TV Ciudad. ¿Qué me encontré allí? Me encontré a un superlativo, Sergio Somaruga, que no nos extraña nada, ¿no? Porque él ha puesto temas en consideración como ser una de las primeras cosas que a mí me había llamado poderosamente la atención, pero a favor de Somaruga, fue un programa de Leandro Grille, Legítima Defensa, donde Leandro Grille le pregunta, en función de la situación que se estaba desarrollando con respecto a la seguridad social, ¿ustedes no piensan a nivel del PIC-CNT, esto por supuesto se lo podemos preguntar a Danilo Dárdanau también, que tendrían que esperar, antes de tener posicionamientos hacia la seguridad social, a que la izquierda política, que es el Frente Amplio, o sea, para Leandro Grille la izquierda política era el Frente Amplio, confluya hacia la izquierda social, que es el PIC-CNT, la mesa chica, esta llamada mesa chica, que sería FUDBAN, que sería la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Entonces, que tengan una posición entre todos. Y entonces Somaruga le respondió con una claridad, como hizo lo mismo el otro día en La Letra Chica, y le dice, el problema es que la seguridad social no es un problema de confluencia entre la izquierda política y la izquierda social, es un problema de los trabajadores que transversaliza toda la cuestión política. Porque nosotros desde la seguridad social y desde el PIC-CNT no defendemos a los trabajadores frente amplistas, defendemos a los trabajadores frente amplistas, a los trabajadores de Cabildo Abierto, a los trabajadores del Partido Nacional y a los trabajadores del Partido Colorado. Lo nuestro es una cuestión de defensa de clase, no de sectorización política. Evidentemente Leandro Grillo no supo que responder lo que había anulado. En el día de ayer, digo, se repite la situación. ¿Quién es el vocero de lo que yo entiendo y de lo que Daniel entiende también? Porque lo conocemos a Álvaro Padrón, sabemos que es el representante de la Fundación Ever en el Uruguay y por ende el representante de los intereses políticos e ideológicos de la socialdemocracia en el Uruguay. Lo cuestiona después que hace su primera intervención este compañero Sergio Somaruga,
lo cuestiona y le dice que no, que es inadmisible que la Central Obrera, el PIT-CNT, no haya cumplido con los consensos, las estrategias y los acuerdos que el movimiento sindical como tal tiene con las fuerzas políticas. Entonces, yo me digo, me pregunto, me respondo, con esas características casi endemoniadas que Leonardo Pereira dice que tengo. Después me lo va a tener que decir. Nos olvidamos en este país, porque yo me he visto frente a situaciones donde he visto en paneles a progresistas, frente a amplistas, diciendo, la clase trabajadora tiene que estar agradecida a estos 15 años del gobierno del Frente Amplio, que le han dado todo. Le han dado cuestiones, fueros sindicales, le han dado desarrollo para su organización, le han dado mejores salarios, le han dado. Y yo digo, el Frente Amplio, y usted que tanto sabe de historia de la Revolución Uruguaya, ¿quién lo dio en este país? ¿No nace la unidad de la izquierda, de la clase trabajadora, del movimiento obrero y popular? ¿En qué circunstancias nacen? ¿En qué desarrollo de la lucha de clases, los que seguimos entendiendo la historia con un marco y con el componente de la lucha de clases? ¿Hubiera habido un Frente Amplio en febrero del 71 si no hubiera habido antes una unidad de las centrales de trabajadores y una convención nacional de trabajadores en el año 64, después un Congreso del Pueblo en el año 65, con las fuerzas que socialmente estaban interesadas en el desarrollo político, ideológico y de transformaciones en el Uruguay necesarias para construir un programa común a todos estos sectores? ¿Hubiera tenido un programa en el cual reflejarse el Frente Amplio? Ahora, el movimiento obrero y popular que construye la Convención Nacional de Trabajadores y que asiste a que este parto sea y se consiga, gestionando esa peculiaridad uruguaya, que es absolutamente peculiar en el mundo entero, que la clase trabajadora tenga una única central que la represente más. Aspiración, yo creo, desde las primeras internacionales de Carlos Marx, Bakunin y algunos más. Pero además, tenemos que empezar a decirle a las futuras generaciones que hoy no se preocupan por esto, que no hay nada de generación espontánea, que lo que les digan para las futuras elecciones del 2024 tiene poco que ver a veces con lo que fue la historia de los uruguayos. Otra cosa que hace Sergio Somaruga, es decir, y rescatar en determinado momento, dentro de la semi-polémica que en la letra chica se puede haber armado, el decir, bueno, por un lado, he allí las discusiones que pueda tener la izquierda uruguaya dentro del Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, que ahora agrega como 30 cuestiones más de atomización de lo que es un frente social y político policlasista. Entonces Sergio Somaruga lo que dice es: no se puede comparar a una izquierda política, con con una central obrera de clase de trabajadores. No se puede comparar. Le voy a pedir la palabra a Danilo Dárdano, pero sí, pero arrimate al micrófono, no, Vanina, porque el tema es que no puede venir. Él pensó que iba a ser por teléfono la entrevista. ¿Entendés? Entonces la podemos hacer por teléfono.
Llevale, Daniel, a Leo el teléfono y entonces vamos a hablar con Somaruga directamente. Allí nos va a hacer los contactos. Nos va a hacer los contactos. Finalizando yo con esta cuestión, Danilo y Daniel, que está por allá, bien lo decíamos, ¿viste? Tu primer programa bautismal de Marcianos, te lo vas a acordar. Bien. Te lo vas a acordar para siempre, ¿no? Cortamos y te vuelvo a llamar. Bien, está perfecto. Dale. El iPhone no tiene conexión ahí. Bueno, Hay que Daniel. llamarlo Hasta ahora arreglamos, vamos a ir a una pausa. Primero vamos a ir a Danilo Dárdano sobre esta situación que se está protagonizando. Sabíamos que venía una escalada de batería gruesa frente a las posiciones tomadas por el PIC-CNT. Y bien. Y otra de las cosas que deja virtualmente, y disculpame, Danilo, porque sé que también te tenés que ir a las 8 para llevar a tu nieta a la... estamos plagados de humanismo. Estamos plagados de humanismo. Acá, además, a Danilo, que no me lo imaginaba, porque Danilo era un floreciente y juvenil obrero metalúrgico cuando yo lo conocí en el sindicato. Y ahora se convirtió en un abuelo. Y yo no termino de morirme nunca, porque yo ya era abuelo cuando... Pero no te apures, quedate tranquilo que te va a llegar. Que me va a llegar, que la parca va a llegar a la cita. Indefectiblemente. ¿Cómo están las cosas, Danilo? Bien, a ver, vos lo mencionaste ahí el pasar. Nosotros como central, es una postura de clase. Primero, para ser honesto intelectualmente, nuestro sindicato en su momento tiene una propuesta que no era la que salió y se perdió. Democráticamente se resolvió y ahí ya no fue una propuesta A, B o C, ya la propuesta o la moción, mejor dicho, que se votó y que ganó por mayoría, se transformó automáticamente en la postura de la central. Hablarnos un poco, Danilo, de la postura de los metalúrgicos nosotros frente al tema de la seguridad. Pensamos social. En su momento por varias cuestiones. Una de ellas era para lograr más apoyos, porque no hay que desconocer la capilaridad territorial de la militancia de Frente Amplio, que en la LUC se notó, porque podemos hacer 20.000 discursos, pero yo no me acuerdo de memoria los porcentajes, pero la mayoría de firmas la conquistaron los comités de base, claro. La base Frente Amplista, que es fundamental. Nosotros analizando eso, nos parecía que era importante traer en esa correntada de pueblo por lo menos a las bases. Entonces teníamos como definido como una escalera. Primero, derogar la reforma nefasta ya de Pique, y en un segundo escalón intentar el famoso diálogo social, presionar para que el próximo gobierno juntara a todos y hacer un cambio profundo que incluyera la derogación de la SAFAP. Era como una escala, o sea, el mismo objetivo estratégico, una diferencia táctica. Teníamos argumento, eso lo hablamos varias veces también, inclusive con José Luis en la mañana temprano. También tenían argumentos, todo hubo argumentos, no era que nadie se sentaba ahí, no quiero esto porque no se me antoja, había argumentos de peso en todos lados, pero lo que se votó, y se terminó la discusión. A nuestro entender, ya está, y salimos a juntar firmas. Yo te puedo decir que nuestro sindicato anda alrededor en el día de hoy de 14.000 firmas entregadas. No es para sacarse camiseta, pero si prorroteáramos creo que andamos entre los sindicatos modestamente que hemos juntado más firmas. Y aún tenemos que seguir. Porque esto no vale la pena sacarse cartel si después el objetivo no se cumple. La firma no importa quién la traiga. ¿Tenés idea, Danilo, de cuántos sindicatos hoy están afiliados a sindicatos, federaciones, al PIC-CNT? Yo creo que la mesa anda alrededor de 60 y debe ser 70 y algo en total, más aproximadamente, ¿no? Tenemos sindicatos muy pequeños, sindicatos muy grandes ahí. Pero yo creo que vamos a llegar a la firma, vamos a llegar bien. Después la discusión es más profunda, porque vos lo que decías, primero que nada, una cuestión bien. Es lo mismo que los consejos salarios. ¿Para quién peleamos nosotros? ¿Afiliados? Sí. Pero los beneficios rigen para todos. Claro. Y estamos de acuerdo en eso. Porque eso de una manera ahí sumando y ganando cabeza para que tengamos más compañeras y compañeros a lo largo y ancho del país. Entonces, esto es lo mismo. Esta pelea no es por los frente amplistas. Porque hay, primero, jubilados y pensionados de todos los partidos políticos. Y de no partidos. Y lo mismo pasa con los trabajadores. Entonces nosotros no podemos esperar
lo que nos diga el Frente Amplio. Reiteramos, teniendo claro que en la LUC, por ejemplo, se notó la diferencia. Acá, el Frente Amplio, democráticamente, su instancia, dijo lo que dijo. Nosotros igual seguimos para adelante. Ahora, viste que en función de lo que estás diciendo, una Pero hay compañeros Frente Amplio que están interesante. juntando firmas. Ah, sí, Cantidad. totalmente. Trabajo. Totalmente. O sea, no, pero justamente en función de lo que decías y de lo que se vio ayer en este programa de La Letra Chica, estaba Botinelli y Botinelli dijo, solamente el 13% de los votantes del Frente Amplio no van a firmar por la seguridad social. O sea que allí es imponderable. Un 87% de los frente amplistas va a votar por los que votan Frente Amplio, va a votar va a firmar en principio por esto. Carlitos, ¿sabes lo que nos está pasando? Nos están faltando brazos a veces. Ujú. O sea, las firmas están. Sí, sí, sí. ¿No? Hemos ido a barrios, gente veterana o gente con problemas para moverse, que dice, por fin llegaron. Las firmas están. El problema que hemos tenido para juntar más cantidad es llegar. Porque esto se hace con brazos, esto no es Sí, que sí. hasta pusimos delivery y ahora bueno, vamos a donde sea. Pero las firmas están. Porque la gente, a ver, ¿quién estaría en contra de jubilarse a los 60 años? Por lo menos tener la posibilidad. Segundo, aumentar las paupérrimas jubilaciones que hay. Mi vieja jubilada, sé lo que estamos hablando. Sí, sí. Y después el tema de la SAFAP. Está hace no sé cuántos, podíamos hablar de décadas en el programa de Frente Amplio de la derogación. Después discutiremos el formato. Estás a una altura como trabajador organizado y consciente de decir, mi vieja es jubilada, mis nietos, que ya los tenés, se van a tener que jubilar. ¿En qué circunstancias? Claro. Y tus hijas, que ya las tenés, También. ¿en qué circunstancias se van a tener que jubilar? O sea, tenés un universo sobre vos mismo. ¿Sabés dónde vamos a terminar? Ajá. No sé si hoy. El problema ¿cuál es? Cuando te dicen que estás desfinanciando. ¿Por qué? El problema es que hay que sacar los recursos. Y ahí, ¿a quién le vamos a sacar? ¿Al pobre? No, a los mayaoros. Y ahí empieza la discusión más pesada. Porque los cambios de estructura a nivel de proyecto productivo, de inclusión, de erradicación de asentamiento. Lo digo porque yo sigo viviendo en el asentamiento. O sea, no me la cuentan. Entonces, ¿cómo lográs cortar el tema de toda esta inseguridad que hay? Con trabajo. Hay que dar trabajo, hay que crear trabajo. ¿De dónde salen los recursos? Vamos a terminar haciendo lo mismo. Hay que tocar al gran capital. Y ahí empieza la discusión. Y los matices, la diferencia entre una mirada más de izquierda, progresista, socialdemócrata. O sea, que nos precisamos todos para hacer un cambio profundo, pero bueno, son reales las diferencias y no hay que esconderlas, ¿no? Totalmente. Daniel. Sí, hay cosas que son algunas cosas sorprendentes. Yo soy bastante pesimista en el resultado porque no me puedo sacar de encima el voto verde y el voto amarillo. Uh-huh. Y porque no hace mucho escribí un artículo bastante extenso sobre el miedo, cómo opera. Y en la guerra judeo-cristiana, la primera guerra judeo-cristiana, en la Segunda Guerra Mundial el fascismo, y ahora la ultraderecha a nivel universal. Todos manejaron el miedo como un instrumento, y ahora están manejando el miedo también. Acá se manejó mucho el miedo con el voto amarillo. Yo contaba el otro día que una señora confesó por la radio, por la 30, el otro día, al lunes, que había votado amarillo, se fue a la casa, se tomó un Valium y se acostó a dormir, porque se había traicionado ella misma, pero no quería volver a la dictadura. Sí. Entonces, y ahora la prédica del miedo es terrible, ¿no? Todo se va. Hay un factor ideológico también de decir que la gente tiene derecho a que no le importen los demás y que junta plata para él. En definitiva es eso, es la privatización posmoderna de la previsión social. Pero son todas las voces, desde el Ministerio de Trabajo al Ministerio de Economía. Escuché a la ministra de Economía hablar del disparate que va a ser, el caos que va a ser dentro de 10 años, no se va a poder vivir y el Estado no va a tener con qué. El Estado no va a poder hacer hospitales y hacer escuelas, y no, porque tenemos que pagar a los viejos.
Muy, muy lamentable. Pero bueno, son las leyes del juego. El capitalismo es así. Le vende el ataúd, el revólver al suicida y el ataúd a la viuda, decía. Yo creo que la discusión de la SAFAP, yo personalmente la planteo de un tema de principios, porque es robarle por tercera vez la plata al trabajador. Yo decía el otro día que se quedan con la plusvalía y pagan con la plusvalía, pagan el aporte patronal, se hace con la plusvalía del obrero. Uh-huh. Con la ganancia, como dicen ellos. Ganan por 3 veces, tal cual lo está diciendo usted. Como la vez pasada decíamos, se llevan 3 cueros de la misma vaca, ¿no? Por cómo hacían sus inversiones y demás. Acá es el Estado que responde en forma clasista absolutamente a los mismos intereses de los empresarios, el Estado uruguayo, el Estado, independientemente de quién esté, fue el que les dio las regalías de llevarle a la mitad los aportes patronales. De 15%, al igual que los trabajadores siguen haciendo, se lo llevaron al 7,5%. De ese 7,5% al cual le llevaron los aportes patronales, Daniel Vanina dice con prístina realismo, dice, lo que los trabajadores pagan para la seguridad social proviene de sus magros salarios. Lo que los patrones pagan en la seguridad social proviene de la plusvalía que le quitan al obrero. O sea, ni siquiera es su dinero el que invierten en la seguridad social, es el propio dinero de los trabajadores. Y por el otro lado, tienen el invento de la SAFAP, que es la tercera extracción que le hacen a la plusvalía de los trabajadores. La tercera extracción. Eso, iba a decir un robo a mano armada y se me ocurre que iba a decir bien. Es un robo a mano armada. Flagrante, es hacia todo el país. Yo recordaba hace no mucho que Eduardo Gudinas, este hombre que tanto sabe del tema del campo y demás, alguna vez lo vamos a tener que entrevistar y demás, decía, a la salida de la dictadura se constató que la dictadura de 12 años que padecimos los uruguayos, el presupuesto nacional de gastos en el Uruguay establece cuánto el Estado va a dedicar para pagarle a sus funcionarios y cuánto los empresarios privados también van a invertir en pagarle a sus funcionarios, o sea, sueldos y salarios. Antes de la dictadura, en Uruguay se invertía en estos sueldos y salarios casi el 50% del presupuesto nacional de gastos. A la salida de la dictadura, este 50% se había convertido en un 28%. ¿Quién ganó y quién perdió con la dictadura? ¿Perdió el sistema capitalista, liberal, burgués? ¿Perdió? No, ese desencilló inclusive cuando los obreros se jugaban esas que tenemos y esos que tienen las mujeres también. La clase trabajadora se lo jugaba. Muertos quedaron por el camino, torturados, muertos, gente en el exilio. Más de 60.000 personas con distintos grados de persecución, de tortura y de prisión. Más de 200 desaparecidos. Más de 6.000 presos durante mucho tiempo y en cautiverio. ¿Todo eso para qué? Para esa construcción económica que hicieron en esos. ¿Al servicio de quiénes? Y bueno, ¿queremos los uruguayos que lo sigan haciendo? ¿Que bajo nuevos ropajes sigan manteniendo el mismo sistema económico perverso, como decía Sergio Sumarúa ayer? Con el cual vamos a ver a vuelta de la pausa si podemos tomar contacto con él mismo y por lo menos, aunque sea breve, hablar algunas cosas. Y como yo siempre digo, no luchamos por la democracia, luchamos por la revolución.
Excelente, Daniel. Porque Nunca no lo vi éramos tan claro. pelotudos. No, eso de pelotudos no me resultó tan claro, pero puede Era valer. más claro que dije. Se lo voy a validar en el día de la fecha. Leo, allá un Leo sonriente, por suerte, me sonríe. Leo siempre me rezonga, no es que me sonría tanto. Nos vamos. Retornamos a la noche, le decimos tarde, pero ya está anocheciendo, evidentemente, a la tarde. Y hemos logrado un contacto con Sergio Somaruga, por suerte, está por entrar a clase, pero nos va a destinar algunos minutos. ¿Qué tal, Sergio? Hola, buenas noches. Muy agradecido de esta invitación a compartir este momento de reflexión y de pensamiento colectivo con ustedes y con la audiencia. Mirá, te saludamos desde acá de cabina, Carlos Amir, quien te habla, Daniel Vanina, y tenemos a Danilo Dárdano, sorpresa del día de la fecha, presidente del sindicato de metalúrgico. Y Leonardo Pereira, que te está aplaudiendo desde el otro lado de la pecera. Orgullosos de vos, Sergio, porque los que tenemos un sentido, por mi parte, de clase trabajadora, dado que milité más de 10 años en el sindicato metalúrgico, con acá mi querido hermano y compañero Danilo Dárdano, y antes porque hoy lo tengo que reconocer como un abuelo y con hijos y preocupado por su madre, por sus hijos y por su nieto, por los temas de la seguridad social y por la clase trabajadora que tú también defendiste este domingo pasado, y de eso estábamos hablando en el programa La Letra Chica. Lo hiciste muy bien. Yo siempre converso, como decía Machado, converso con el hombre que siempre va conmigo, y casi siempre el hombre que va conmigo es Daniel Vanina. Él no espera hablarle a Dios un día. Yo todavía sí, pese a que los dos somos comunistas, yo soy un comunista medio sui generis. Le digo a mis compañeros que todavía me exigen desde el partido: ¿y por qué no sos orgánico, Carlito? Y porque soy transgénico. Sergio, de fuera de broma y para aprovechar bien el tiempo, como vos siempre lo haces, ¿qué te dejó ese programa? ¿Qué viste? Porque yo vi muchas cosas, ¿no? Vi cosas que venían como ser en materia de pensamiento desde esa socialdemocracia que se ha entronizado dentro de las cuestiones de la izquierda y que piensa que el capitalismo puede llegar a ser un capitalismo con rostro humano, cosa que nosotros en este programa por lo menos no pensamos que sea posible. Bueno, pasaron a Saldain. ¿Qué podemos esperar de Saldain, no? Poniendo a la cabeza de la cuestión de todo esto a los comunistas. El Partido Comunista es el que logró dentro del movimiento. Una cosa que vos decís, para mí,
aunque lo estaba viendo a través de una pantalla, olía a azufre, ¿viste? Nos vienen con el azufre de nuevo, con el Partido Comunista, la cabeza de los temas. Y bueno, y tus planteos fueron tan claros para el presidente. Entonces, claro, una batería de fuego grueso, el viejo anticomunismo. Yo todavía me acuerdo de los aprendizajes que hicimos con respecto el negro Toledo. Y de eso hay que hablar mucho, Sergio, porque pretenden instalar dentro de la sociedad uruguaya una amnesia. Pretenden licuar la historia de los trabajadores. Hubiera habido Frente Amplio. Hacen exigencia de que consensos, estrategias que no se cumplen desde la clase trabajadora con respecto a los movimientos políticos. Por favor, no habría movimientos políticos de izquierda o de socialdemocracia en este país si la clase obrera no hubiera luchado con nuestros gloriosos anarcos en el siglo XIX, con socialistas y comunistas en el siglo XX. Y bueno, ¿qué más voy a decir? Y que te estoy quitando el tiempo a vos, Sergio, que sos lo importante. Adelante, Sergio. No, bueno, realmente has vertido un conjunto de elementos de valoración que con los que me siento muy identificado, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el compromiso de la clase trabajadora y de quienes circunstancialmente tenemos la tarea de ponerle voz a un pensamiento que es colectivo, que es del conjunto de la clase y que tiene que defender la perspectiva histórica de los trabajadores en cada coyuntura. La perspectiva histórica y también una concepción ético-política, que es la cual nos da un fundamento potente y de convicción profunda para, a pesar de las adversidades, colocarnos en campo de batalla, ¿no? Campo de batalla que se da en el terreno del lugar de trabajo, generando organización, generando conciencia, generando propaganda, pero también en el plano teórico, también en el plano de la lucha política y de la lucha ideológica, que fue lo que intentamos hacer siempre como vocero de una cuestión que es colectiva. Las limitaciones siempre son individuales, pero las capacidades siempre son producto de la acumulación colectiva. Y fue lo que intentamos hacer en el programa, aprovechar este espacio para, por un lado, dar un conjunto de elementos asociados, digamos, a la potencia de la propuesta programática que hoy la clase trabajadora y el movimiento popular pone en la agenda para consagrar la seguridad social como un derecho humano fundamental en la Constitución, pero también para dar una batalla ideológica de la perspectiva que va asociada a esta batalla táctica que tiene que ver con el plebiscito. Después, por otra parte, creo que hay un debate también que vos muy bien señalabas dentro del campo popular, que tenemos que tener la cautela de hacerlo con un gran sentido de unidad, porque el movimiento sindical tiene una diversidad que, como vos bien indicabas, es histórica, es originaria, y el movimiento sindical, para ser representativo, tiene que ser diverso, pero no debe por ello claudicar de dar el debate ideológico en su propio seno, ¿no? Entonces, creo que hay un aprendizaje también para quienes les toca ser minoría en determinado proceso de circunstancias, de que la unidad está por encima. Y cuando el movimiento sindical, democráticamente, legítimamente, estatutariamente, recorriendo un camino que fue de abajo hacia arriba, resolvió una perspectiva política y programática, a quien circunstancialmente le toque ser minoría, tiene que tener la capacidad de dejar el berrinche de lado para encolumnarse por un bien superior, que es el triunfo de la clase trabajadora contra el capital y los representantes políticos del capital. Entonces, bueno, creo que la tarea es ambiciosa, pero que estamos en el camino de ese horizonte, ¿no? Ese tema que acabas de citar a mí me pareció medular
en tus exposiciones que hiciste en este programa de TV Ciudad en el día de ayer, sobre todo la explicación la explicación y caracterización de que no es lo mismo una central de trabajadores que no realiza políticas partidarias, pero que sí realiza políticas de clase con un sentido ideológico, claro que sí. No hay que estar partidizado para tener una ideología, y no hay que estar partidizado si no hubiera existido Marx para no tener una cabeza pro clase trabajadora, pro clase obrera. Más allá de inclusive esa dinámica que pusiste en las cosas cuando llegaste a diferenciar el tema del capital, del trabajo vivo con el trabajo muerto, el tema de las cuestiones impositivas, pero después esa cosa tan emotiva que a mí me llevó, también me cuesta poco la emocionalidad, y a veces me cuesta mucho, porque cuando tendría que seguir un camino cierto y en serio de las cosas, me desvío, ¿no? Yo siempre digo que soy como Tarzán en el tema de la emocionalidad, me agarro a todas las lianas que pasan. Pero bueno, por lo de Confucio, tomado por Marx después, ¿no? Nada del humano nos es ajeno. Y el día que no sea, y bueno, más vale que llegue la parca y nos toque el hombro. Sergio, esa caracterización que hiciste de que no es lo mismo. Daniel siempre me corrige a mí acá cuando yo hablo de la democracia en forma genérica. Y en última instancia sí, porque sí. Tú además que sos profesor de filosofía, yo soy un atrevido cuando te hablo de esto, ¿no? La democracia como un instrumento a aplicar en ciertas organizaciones que saben cuáles son sus diferencias para dentro de la sociedad, es un instrumento, pero no es un valor en sí mismo. Entonces, el tema del consenso, tan necesario para el policlasista Frente Amplio y progresismo, no puede aplicarse. Yo estuve en las discusiones del Congreso que hicimos en el año 86 después de la salida de la dictadura. Aquello fue durísimo, pero siempre ha sido duro. En las primeras décadas del siglo XX, las corrientes de las centrales obreras que existían y de los sindicatos nacionales que existían, unas eran con las tendencias anarquistas, otras socialistas, otras los comunistas. Y además teníamos por allí una lepra que era que los partidos tradicionales, o sea, las clases dominantes, pretendían meterse a hacer política dentro del territorio de lo gremial y lo sindical para seguir dominando a las clases trabajadoras. Y por eso te decía, Sergio, hay que preocuparse más también en el plano educativo de que las nuevas generaciones no interrumpan esos puentes. Yo recuerdo las lecturas de Enrique Rodríguez, que justamente, si no me mal equivoco, el título de los libros de Enrique Rodríguez hablan de raíces de la madurez del movimiento obrero. ¿Cuánto costó salirnos de eso? Entonces, que el liberalismo pequeño burgués nos venga a hablar de democracia amorosa y de consenso a los trabajadores, no, sabemos que no es así, porque cuando vos discutís luchando, como se dice en el truco, lo que cuesta vale. Disculpa, Sergio, de nuevo. No, por favor, estoy escuchando y aprendiendo, porque los títulos no significan que uno sepa todo. Los títulos nos obligan, en este caso título de profesor, nos obligan a aprender siempre. Entonces estaba escuchando con mucha atención. Yo creo que
los consensos tienen que ser una disposición de los iguales para construir un sentido político, una perspectiva estratégica común y compartida, a pesar de las diversidades que puede haber en materia táctica, en materia de sentido de oportunidad de determinada decisión política. Pero hay una cosa que el consenso no puede ser, que es colocarle límite al proceso de construcción política de la clase trabajadora de su propia capacidad, ¿no? De su conciencia de clase. Si el consenso se quiere utilizar como el límite de la minoría, bueno, entonces el consenso está siendo una forma de entrampar el desarrollo de la conciencia de clase. Y ese es un debate en el que hay que estar muy lúcido, porque son cadenas invisibles que retrasan aún más el proceso de la clase trabajadora. Esto no significa llevar a los ponchazos a nadie, pero tampoco puede significar quedarse atrapado en los límites de la socialdemocracia, porque ahí la clase trabajadora no desarrolla su capacidad y su tarea histórica, que en concreto y en estas circunstancias es acumular fuerza hacia su objetivo histórico, ¿no? Su objetivo que lo define como tal, que es el sepulturero del capitalismo, ¿no? Es el sujeto histórico de los cambios. Hoy, la tarea que tenemos en estas circunstancias concretas para el desarrollo de ese objetivo estratégico tiene que ver con juntar las firmas para habilitar el plebiscito y habilitar en ese marco un debate muy profundo y de esclarecimiento popular a gran escala para desmontar el marco de legitimidad que tiene el capitalismo para colocar, por ejemplo, el déficit fiscal y la sostenibilidad fiscal por encima de los derechos humanos fundamentales, por encima de la infantilización de la pobreza, por encima de la precarización de la vida de los jubilados y pensionistas que hoy están por debajo de la línea de la pobreza. Y por eso insistíamos en el marco de esa posición que nos tocó hacer en este programa, en la contradicción entre privilegios y derechos, ¿no? Entre bien público y mercado, entre la seguridad del Estado y la incertidumbre de la voracidad de la especulación financiera. Bajo esas contradicciones hoy tenemos que desarrollar la ideología de los trabajadores y la ética de los trabajadores como una forma de hacer conciencia popular. Si hay algo que tiene potencia estratégica en este proceso, es la intensificación de las contradicciones que abre el debate o la confrontación programática, política, ideológica con los defensores del capital y sus intereses. Y en ese proceso, la lucha de clases coloca a cada uno en su lugar. Si el gobierno, si los defensores del gran capital dicen que la iniciativa de la clase trabajadora es confiscatoria de los ahorros jubilatorios que están retenidos en las organizaciones del capital llamadas AFAP, y dentro del campo popular hay quienes dicen lo mismo, entonces fue la lucha de clases la que los colocó en un mismo lugar. No fuimos nosotros. Y esto es un aprendizaje también para la propia clase trabajadora. No sé si me explico. Totalmente, Sergio. Acá Danilo Dárdano te quiere hacer alguna pregunta, hablar contigo. Hola, Sergio. Un abrazo, Danilo. Un abrazo grande a vos también, Sergio. No, comparto, creo que la gran mayoría de las cosas, no quiero decir 100% porque en una estaba pensando en otras cuestiones. Pero Sergio siempre es muy claro en los argumentos, podés compartir o no, pero es un compañero que siempre argumenta. Entonces eso es lo importante, porque si no queda con un tema de barra brava o quién tiene más votos o menos votos, sino que convencerse o convencernos. Es un ejercicio muy importante que la clase obrera y la clase trabajadora tiene que hacerse. Porque bien Sergio hablaba de varias cuestiones ahí, ¿no? Vamos a suponer que haya un cambio de signo en el gobierno, que gane el Frente Amplio. Ahora, ganar, ¿para qué? Porque no solamente ganar. Yo me escribí acá porque no me quería ir, siempre a veces, o casi siempre hablo del tema de los postergados del campo y de la ciudad. A ver, lo hemos mencionado en alguna oportunidad también. ¿Qué espera la gente que está sin trabajo, que vive en las periferias de las ciudades
o son chacareros y apenas sobreviven? ¿Qué esperan del movimiento sindical y especialmente de la central? ¿Están esperando que le demos una espalda más amplia? Porque el movimiento sindical uruguayo es el movimiento social, valga la redundancia, más importante. En otros países son los estudiantes, los campesinos. En Uruguay es el PCNT. Por lo tanto, lo que dice el PCNT marca agenda. Y es importante, esto lo hablábamos ya en el asentamiento a veces, que yo lo pregunto adrede, cómo nos visualizan, especialmente los compañeros con más responsabilidad, en el caso de Sergio, y no solamente, ¿no? El turco, el resto de las compañeras y los compañeros. Y es importante que los compañeros lo visualicen eso. Cómo se están viendo en los sectores más jorobados. Porque, a ver, la mayoría de los uruguayos, ¿estamos afiliados a un sindicato? Yo creo que no. Tenemos que pelear, ojalá tuviéramos el 100% o el 90%. Entonces tenemos que ganar esa grande mayoría para hacer cambios profundos. Porque yo le sumaría lo siguiente a lo que planteaba Sergio, que estoy de acuerdo. ¿Cómo vamos a los cambios? Porque acá a veces se nos cae el WhatsApp y nos ponemos a llorar. Hay 10% de inflación, hay mamá. Entonces, ¿cómo tenemos el trayecto, el proceso? En la revolución que mencionaba Daniel hace un rato, queremos ser la revolución. Pues estamos lejos, porque las condiciones objetivas están clarísimas. Si el 1% en el mundo tiene la riqueza de 4.000 millones de personas, ¿qué estamos esperando? ¿No? Entonces, por algo no sucede eso. Las condiciones subjetivas, claro. No, y la clase obrera tiene que tomar conciencia del poder que tiene. Poder potencial hoy. Tiene que transformarse en poder real. Si no discutimos poder, marchamos, lo decíamos hoy con el tema de dónde salen los recursos. Si no tocamos los Maya Oro, ¿no? Lo tocamos al Gran Capital, pero no va a haber recursos para el tema de la SAFAP. No va a haber recursos para cambiar la matriz productiva, no va a haber recursos para erradicar los asentamientos, y van a pasar 5 años más y vamos a estar más o menos. No solamente alcanza con la voluntad política de hacer que sea la torta y vamos a ver cómo la distribuimos. Tiene que haber desarrollo industrial, social, humano y territorial, entre otras. Educativo, sin duda, aprovechando que está Sergio. O sea, varios hablaban hoy en una conversa de la necesidad de la formación profesional a los trabajadores. Hay robotización, hay cambios fundamentales. ¿Nos estamos preparando? ¿Nos van a dejar preparar? Porque acá lo que nos mandan a nivel industrial muchas veces es un kit. Armen el kit. Ahí están los negritos, socialmente hablando, de Latinoamérica. No te dan el conocimiento. Tenemos que pelear por eso, que es poder en realidad. Totalmente. Y qué bien que lo cites, Danilo, porque además en este tema lo hablábamos con Daniel Vanina del tema de esa confederación de sindicatos industriales. Vaya si hay para hablar en lo que hace a eso que estábamos hablando con Sergio Somaruga, ¿no? Cómo hay gente que quiere licuar la historia de la clase trabajadora como gran y fundamental protagonista. Es más, nosotros allá por los 60, por los 70, cuando hablábamos en gran parte estos temas del poder político, del poder del Estado, ¿le alcanza a la clase trabajadora revolucionaria cuando se constituye como tal, cuando pasa de clase en sí a clase para sí? ¿Le alcanza con ir a las elecciones donde el poder burgués está jugando a sus alternancias? Y no, hubo tiempos que pensábamos que no, capaz que hoy tenemos que pensar que sí, pero ya tuvimos experiencia donde aparentemente una fuerza política que iba a llegar con gran peso de la clase trabajadora organizada, este peso ahora hay sectores socialdemócratas que le están reclamando a la clase trabajadora algo así como en función de consensos y de estrategias. ¿De qué estamos hablando? ¿De obediencia debida? Sergio, te tenemos que despedir y te agradecemos la paciencia que nos has tenido. Y podemos y respetar nuestras canas o nuestras calvicies para no poder coordinar bien contigo tu presencia acá o entender que la misma se va a dar o no va a poderse dar. Pero nosotros profundamente agradecidos de lo que venís haciendo por nosotros en estas charlas. No, el agradecido soy yo. Realmente yo tengo un sentido de pertenencia a la historia del movimiento sindical uruguayo y del movimiento organizado de la clase trabajadora internacional. La he estudiado con pasión, me siento profundamente identificado, y si circunstancialmente hoy me toca estar en la tarea
Para mí es un honor y una responsabilidad, y siento un enorme elogio que me queda enorme cuando recibo palabras tan valiosas y elogiosas de parte de ustedes. Yo le agradezco a ustedes los hombros de los cuales me puedo subir para mirar más lejos. Así que el agradecido soy yo. Gran abrazo, Sergio. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta Sergio. la próxima. Un abrazo para los tres. Abrazo grande, Sergio. Chau, chau. Nos vamos, Leo, a una necesaria pausa. Haga usted lo que quiera. Volvemos a esta noche marciana, encantados, pletóricos, contentos, alegres. Ha pasado Sergio Somarúa por acá y también se nos va Daniel Eduardo, ¿no, Daniel? Que lo volveremos a tener. Usted tiene varias preguntas para hacerle sobre la condición de la clase obrera. Viene de un sindicato de clase obrera. Iba a contar una anécdota, la contaré, me acuerdo. Es tan diverso el sindicato de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y ramas afines. Esas ramas afines fueron ramas que se fueron incorporando. ¿Cuántas hay ahora, Bueno, mirá, Danilo? te hago el reconto. 801 metalúrgico, propiamente dicho. 02, autopartes. 03, electrónica. 04, ensambladoras. 05, auxilio, talleres mecánicos. 07, plástico. 08, vidrio hueco. 19-10, estaciones de servicio y energías alternativas. O sea, más que ramas afines, más amplio, porque... Totalmente. Me faltó minería, 06. Sí, usted sabe que yo fui en el año 1986, se abrieron los primeros consejos de salario, y yo fui el representante de minerías y joyerías. Claro. Y trabajaba en un taller de iluminación, pero como no había nadie para representar a esa... y desde la dirección del sindicato me encomiendan que sea el delegado. Entonces yo me reuní. Bueno, llegué a irme a Minas de Valencia, que es una explotación de dolomita que existe en el Uruguay, que algún día vamos a hablar de ese tema. Es impresionante porque eso llegó a ser una cuestión durante la dictadura. Y los dueños de esos campos donde estuvo la minera esta... La dolomita es un material estratégico a nivel internacional y se produce en 3 países nada más. Uruguay pasaba a ser el 4. Y se explotó una mina a cielo abierto en un 5% y después se destrozaron las máquinas. Unas máquinas que eran horno cilíndrico. A alguien le estaban haciendo mella o le iban a hacer. Pero una cosa, la dolomita aparece después del proceso, o sea, antes del proceso, mejor dicho, que se le puede quitar un 30% de material a ese 100% que se elabora, se saca un 30% de dolomita. En el Uruguay se extraía un 70%. Un 70%. Y en el resto de los países... Entonces... ¿Qué pasó al rey Arturo camino del foro? Y yo estuve hablando con un ingeniero allá de la planta y estuve hablando con los trabajadores que vinieron durante mucho tiempo y todo lo demás. Eso fue algo oscuro que ocurrió durante la dictadura, porque se explotaron las máquinas y como tantas cosas. Acá hubo una industria del maní, creo que por allá, por Tacuarembó y demás, que después máquinas modernas se convertían en chatarra y demás. Ahora, esto de porque los distintos lugares del sindicato, como ser el plástico, fue surgiendo como una industria moderna que sustituía a cuestiones del metal.
Entonces trabajaba mucha mano de obra femenina, que no era lo típico dentro de los metalúrgicos, la existencia de tal. Y yo me acuerdo, ahora cuando me reía, porque me acordaba de algo, me acuerdo del Gallego García y a Mario Guido Bono saliendo de una reunión de una cantidad de mujeres. Y entonces me dijo el Gallego, Carlito, vos que sos bastante diplomático, metete en la reunión esta, están discutiendo hasta por las bombachas, ¿no? Entonces aquí yo me acuerdo que no era, porque realmente la mujer es un capital brillante en los distintos sectores de trabajo. Aunque ahora estemos teniendo la experiencia esta también con el tema de la mujer dentro de la central obrera de la muchacha esta de municipales y la otra, Patricia Rodríguez, de policiales. Que esto ya me alarmaba a mí. Si tendrá razón Sergio Somarúa cuando habla de la diversidad y todo lo demás, y en medida de cómo la amplitud a veces es cine en profundidad también. Yo me encontraba un dirigente policial hablando en la televisión y decía, claro, lo que pasa es que a veces se quejan del accionar de la policía y es esta gente que sale a una manifestación y lo primero que hace es tirar los niños adelante para que nosotros reprimamos a los niños. Ese era un dirigente sindical de los trabajadores policiales. Sí. Entonces son esas inarmonías que vos decís, ganás en amplitud, pero te metés cada sapo en el bolsillo. Lo de esta muchacha de municipales, yo qué sé. Yo a veces veo que ella decía que se habían hecho cada cosas con ella y todo lo demás. Claro, esto no da la pauta para irte de un extremo al otro, ¿no? Como ha hecho esta muchacha. Pero bueno. Danilo, ¿cómo le ha pasado? Porque a usted lo tenemos que licenciar. Sí, lamentablemente me gustaría seguir acompañándolo, pero tengo que ir a levantar disculpe, a mi nieta, no hay ningún problema. Y disculpe quedamos, este marciano tan accidentado. Por favor. Igual se sintió bien. Sí, muy bien. Quedamos comprometidos para coordinando, no hay problema. Como bien decías vos, tenemos responsabilidad, tenemos familia y bueno, por suerte que tenemos familia, que la vida, la familia es lo más importante. Agradecer a Daniel y al operador que está remando allá medio solo, y bueno, también a Sergio que estuvo con nosotros. Un saludo muy grande a la audiencia y como decíamos, un recordatorio porque a veces nos escuchan hablar de cuestiones que a veces son muy teóricas. El tema como esa teoría o esa genialidad la logramos transformar, que la gente entienda que estas discusiones van a terminar a la corta o a la larga también en un bienestar social, ¿no? Si no cambiamos la sociedad, ¿qué vamos a dejar para nuevas generaciones? Uh-huh. O sea, tenemos que lograr con nuestras palabras, que a veces se nos complica, que la gente entienda en su casa, que a veces come como no, aquel dicho, come salteado como caballo de ajedrez, o que no tiene para los medicamentos, etcétera, que el movimiento sindical en su conjunto tiene una mirada solidaria y que también en su programa están esos planteos y esas perspectivas de lo más jodido del campo y la ciudad. Vamos arriba y muchas gracias. Gracias a ti, Danilo. Daniel, prácticamente hemos incorporado marcianos hoy, un principio de bancada proletaria. ¿Qué le parece? Bancada proletaria. Sí, está medio grandilocuente hoy. No, lo que pasa que usted desde su perspectiva pequeño burguesa, el lontananza, no quiere que yo le meta esta bancada acá. Usted no estaría de acuerdo, creo que en principio. No. Porque me estaba hablando de clase en sí, de clase para sí. ¿Qué significado tiene eso? No, yo digo que desde la década del 90 para acá, el proceso que sufrió la izquierda política y la izquierda social a través del PCNT, a mí me marcaron, me hicieron ver que todo tiene vuelta. Entonces, que la clase en sí, o sea, la clase en sí es la clase. Soy un trabajador, no entiendo nada, pero trabajo. Y por mi lugar de trabajo, en el proceso de la lucha sindical, por reivindicaciones, por salario, por mejorar las condiciones de vida y de trabajo del trabajador, del proletario, voy dándome cuenta de
y adquiero lo que todo el mundo sabe que se llama conciencia social, que no es ideología en sí misma. Lenin decía que el trabajador, para ser un cuadro político marxista, un materialista dialéctico, tenía que entender el papel de ella como clase, pero el papel que jugaban las otras clases. Entonces ahí ya estamos hablando con las cuales de iba a tener que enfrentarse, interactuar. Claro. José Antonio siempre lo dice, nuestro común amigo, Carlos, una cuestión es la coexistencia y otra cosa es la convivencia. Uno coexiste con seres con los cuales no piensa igual e inclusive se puede llegar a enfrentar. Uno convive con aquellos que son más afín a su pensamiento, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Y cuando la socialdemocracia ganó terreno en el Uruguay, allá por el 90, 91, 92, se hizo un largo proceso, el documento de los 24, Álvaro Rico desde el estudio 109, etcétera, desdibujó a la clase para sí en el Uruguay, a mi manera de ver. A ver, dígame, hábleme un poco de esto. Y ¿qué se decía perdió Álvaro Rico? No, Álvaro Rico dice muchas cosas. Ajá. Pero en eso que usted me dijo, en este documento, que no era solamente Álvaro Rico el que lo escribía, sino que el documento de los 24. Que usted el documento de los 24 es un documento que escribe en 24. Claro. Sorpresivamente yo lo no era lo de este documento donde usted me dice que desdibujaron a la clase obrera, ¿o sí? No. Lo que pasa es que él tiene otro documento, un artículo en el estudio 109 del año 91. No se acuerda cómo se llama ese artículo. El artículo habla de cómo fue la estrategia del Partido Comunista rumbo a la Revolución Nacional. Uh-huh. Está mejor dicho que lo que acabo de decir, pero es la esencia. Esa es la esencia. Está muy interesante, muy interesante. Ellos dicen que, por ejemplo, el partido apostaba más a la clase que al ciudadano. ¡Wow! Tal cual. Que en lugar de aceptar las condiciones que se daban en Latinoamérica, y en lugar de tratar de hacer una revolución, no había que aceptar las condiciones de juego y tratar de mejorar la situación. Sí, de memoria no me acuerdo del todo. No, pero está bien que siga la... Y el ciudadano, ahí en donde se plantea que el militar... Apostaba más a la clase obrera que al ciudadano. Más a la clase que al ciudadano. Más a la movilización que a los consensos electorales. Maravilla. Totalmente. Si lo habremos vivido. No, si lo habremos vivido. A Álvaro le parece mal. ¿Y qué te iba a decir? Esto es post-dictadura, ¿no? ¿Verdad, Daniel? Esto estamos hablando de qué sí, años. Claro, sí, claro, sí. 1989, capaz. No, 91. Mucho el más. Estudio 109 del año 91. Vale. El Ocaso y la Esperanza, que es el documento del Ejecutivo del partido rumbo al Congreso, el 22 Congreso del partido, es del 90. Esto es del 91. Y ahora, Daniel, ahí me gustaría saber más en qué conceptos ves que Álvaro Rico desdibuja el papel como que de la clase obrera. Si él piensa que es más importante el ciudadano que el proletario o que la clase trabajadora, ahí se da de patadas con la concepción, vieja concepción. Habla del militantismo, por una de las primeras veces que yo oí hablar de militantismo, o sea que el ciudadano no estaría dispuesto a sacrificarse y pelear para
se supone que un futuro no muy cercano tener una condición para hacer una revolución. Que lo que necesita el ciudadano, se precisan no militantes, ciudadanos activos, que no me queda muy claro qué quería decir ciudadanos Tú activos. me habías dicho que Pero, o en ese material o en el otro material de los 24, Álvaro Rico, pero debe ser en ese, habla de finalizar con el tema de la epopeya, ¿no? sí, yo primero me pareció, cuando yo lo escuché personalmente a Álvaro, creo en algún informe ahí del Frente de Educación. del partido, decía una frase que a mí me pareció horrible, pero después creo que tiene razón en el fondo, que es: no se puede vivir eternamente en epopeya. Y eso se ha notado en Cuba. No podés hace 20 años que andás en bicicleta, 3 en bicicleta. Entonces llega un momento que vos querés tener una familia, que te querés tener, no sé, algo, vivir como la gente, y ya no tenés 20 años, ni 30, ni 40, y tenés 60 y seguís peleando. Que el avance son los imprescindibles. No es solo la materialidad de las cosas, es la necesidad de tener ciertos confortes a partir de lo material. Entonces, vamos arriba, 20 años, 30 años, 40 años, y después decir, pero vamos arriba, pero ¿cómo vamos arriba? ¿Seguimos así? Leí en algún momento justamente eso, ¿no? De que cuando la sociedad que anunciaba el socialismo y el comunismo era la sociedad del pan y las rosas en lo alegórico, pero después del bienestar, en última instancia, lo del bienestar social del capitalismo pasado a membrete socialista, diciendo va a tener la sociedad de la abundancia y en principio va a haber que pasar ciertos periodos de restricciones, pero después, para igualar la situación del pueblo, de la ciudadanía, se va a empezar a vivir gradualmente con derecho a solucionar todas las necesidades básicas de la ciudadanía. Eso no pasó. Eso no pasó. Y yo diría que, estudiando un poco la situación y cosas, yo en el libro, cuando analizo la situación de la Unión Soviética y la caída y por qué cayó y por qué no cayó, se plantea que todos los planteos que he escuchado y he leído y cosas son funcionales, pero ninguno va a la teoría. El primero que fue a la teoría, creo que fue Sev. En el 95, en el Mars Internacional, un congreso en París, puso una ponencia en donde dice la frase famosa que a vos no te gusta escuchar. Sev es el que se escribe Sebe y es un pensador francés, ¿no? Un hombre del Partido Comunista Francés. Tal cual, sí, ¿no? sí, ahora creo que sí. Lo cita Alexis Capobian con su material, al igual que usted lo cita en el suyo, ¿no? Y Lucien Sev dice que el socialismo es la otra cara de la medalla del capitalismo. Cosa que es terrible, pero creo que es así. O sea, hay una dinámica de que Marx y Engels, sobre todo, casi que no tuvieron más remedio que poner a la clase obrera, porque poner a la clase obrera como vanguardia de una revolución comunista es un desafío teórico importantísimo. Nunca ocurrió que una clase del viejo régimen terminara siendo vanguardia de los cambios para pasar a otra sociedad. Claro. El señor feudal no fue el que... La burguesía, en pelea con el poder feudal y la nobleza, no es la clase explotada que pasa a ser la que dirige el proceso del nuevo... Sí, pero no. En pleno feudalismo no existía la burguesía.
en la plenitud Cuando- no, pero no. en Cuando las otras empezó- dos etapas que tiene el Cuando feudalismo. empezó sí. la burguesía a predominar, fue el proceso final Ujú. que hizo que apareciera el capitalismo. En concubinato con el proletariado. Ujú. No había proletariado No. en el feudalismo. Comienzan Había a crecer- siervos, comienzan a siervos de la crecer- gleba. Claro, comienzan a crecer los talleres de los grandes maestres artesanos, Aquellos artesanos y que comienzan a cubrir las necesidades de las sociedades o de las ciudades. el mercantilismo, Ahí está. Cuando ya se salen de lo que era el predominio de los señores feudales, que los tenía allí. Y los esclavos no fueron los que dirigieron la revolución feudal. No, sin duda. Pero Fue la circunstancia donde en apareció esta parte yo le puse una una relación. piedrita en el camino a su tesis, ¿no? Que para mí sí la burguesía es la que cambia la situación dentro del Sí, pero es una nueva clase. es una nueva clase. Y el proletariado ya está. No, el planteo de Marx es No se no, enoje conmigo porque no trato es, de poner no es una nueva ¿no? clase. El proletariado es la vieja, el proletariado que va a ser el sepulturero del capitalismo. Porque peor es lo suyo que me trata de dejar sin clase social para hacer la revolución ahora después que me hace... No, propaganda ya la- está definido, ya está definido Ajá. quién va a ser el protagonista. A ver. Los cooperativistas cultos. Claro, El hombre nuevo pero eso del estaba Che. definido por Marx, pero ya en una etapa muy avanzada de la situación revolucionaria. Sí, lo que más no podía decir, porque salvo que fuera adivino, es proletarios del siglo XXI, apróntense que a ustedes les va a tocar hacer la revolución, Claro. Sí. porque estábamos en el siglo XIX. Pero explíqueme mejor esto, porque yo le estoy diciendo, cuando Marx se imagina a ese productor cooperativo y culto haciéndose cargo de producir la base material para que una sociedad exista, no solo material, la base intelectual. Yo creo que hay una etapa de Marx que es prodigiosa, que es los Grundrisse. Esos 25 años, Marx dice, los mejores años de mi vida. O sea, de los 40, Pero es para un público de los selectivo, 25 a los eso. 40. No, Daniel, es para un público casi selectivo eso, ¿no? Bueno, no No importa, digo- eso no importa. Capaz que yo se lo pregunto como muy ignorante. en la No, materia. eso es lo que no importa. Mm. Hobsbawm dice que es la forma más abstracta de ver el pensamiento marxista acerca de la historia del capitalismo. Que no hay que amar como Los Grundrisse traducidos al castellano son escritos, ¿no? ¿Verdad? sí, bueno, no me sale la palabra ahora como dice, pero habla de todo lo previo al capitalismo. Entonces, el desarrollo de la fuerza productiva va a ser el que defina la estrategia final, porque la contradicción original va a ser entre el desarrollo de la fuerza productiva y las relaciones de producción. Hasta que el desarrollo de la fuerza productiva no sea gigantesco, no va a haber revolución. Entonces tenemos que inventar algo. El socialismo. Una etapa intermedia. Ahora, qué buen día hemos tenido hoy, Daniel, ¿no? Porque hoy hemos tenido presencialmente a un representante de trabajadores del metal y ramas afines, un hombre que yo lo he visto en su desarrollo, es sorprendente, le digo, el movimiento sindical sigue siendo un activador social Bueno, de seres sociales que asumen con mucho compromiso, y yo lo conocí siendo un joven, y como decía hoy con nietos, con hijas grandes Sí. y todo lo demás, y con un compromiso por los trabajadores que responden a su sindicato y demás, sumamente valioso. Bueno, ya habíamos tenido a Luis Vega, que es más en correspondencia con mi generación, que también es otro hombre. Sigue siendo el movimiento sindical y el lugar de residencia y de lucha de los trabajadores. Y bueno, como decíamos en lo que yo relataba hoy como convivencia, como dos hombres de un partido comunista,
hoy ya transgénicos, no orgánicos, pero que bueno, que se consustanciaban con los hombres de ese partido. ¿Se acuerda que se hablaba mucho de que la composición del partido, y se lucía mucho en algunos informes, como que se salía de los congresos y se decía la composición de clase obrera de este congreso fue de un 70% frente a un 10% de sectores medios y todo lo demás? O sea, se decía que eso era garantía, y uno negándolo, apreciándolo, a lo largo del tiempo dice, sí, claro que sí, claro que la presencia. Yo diría de la clase trabajadora es... que si un partido comunista no tiene clase trabajadora es horrible. Uh-huh. Ahora, teniendo clase trabajadora no te da seguridad de no errarle. Ah, claro. Es condición necesaria, pero no suficiente. Y es parte de lo que yo le decía, de repente, a mí que me tocó ir a un congreso metalúrgico en el año 86, en lo que ya iba a dejar de ser la Unión Soviética, y llegaba a algunas entrevistas con los dirigentes. Ah, pero en el 86 estaba jugado el partido. Ah, ¿no? Totalmente, sí, totalmente, sí. Y los trabajadores... Había que darse cuenta nomás que no era fácil. Claro, yo no sabía hablar ruso, entonces no me podía comunicar directamente con los trabajadores que claro, le pasaba al costado. Pero yo veía que la actitud no era químicamente o empáticamente buena, ¿no? Uno estaba pasando ahí con los dirigentes y ya está, después se conformó, ¿no? Es impresionante cómo uno puede decir, procesos como los de China o procesos como los de la Unión Soviética, y la salida de estos oligarcas que se dice, bueno, usted ya ha contado gran parte de la historia, ¿no? De cómo se aprovecharon de una situación de crisis inaudita y se fueron quedando con las riquezas del país, no solamente quedando, sino que personalizando a esas riquezas del país que eran del Estado y que se quedaban. Y sobre todo los JC, los consomoles, ¿no? Los consomoles, increíblemente. Famosos, sí. Daniel, vamos a tener que empezar a ir. Sí, no sé tal cual. Si usted se quiere quedar un rato más, armamos un mate, una cosa de esa. Yo te propongo en algún momento del martes que viene o de otro, en algún momento, hablar de la teoría del valor. La teoría del valor, sí, que me porque es clave. Ajá. Es una cosa pesada, engorrosa, compleja, pero es clave para entenderse. Si estamos errados en la teoría del valor, todo lo que decimos sirve para nada. Hasta lo que dijo Seb. Hasta lo que dijo Seb. Hasta lo que dijo Seb. Y nosotros nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Queremos venir a embromarle un poco más la paciencia el próximo martes. Abrazo, nos dice que no, de ninguna manera. Hasta el martes, marcianos. Hasta el martes. Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.